Bienvenidos a este nuevo encuentro sobre la formación de la doctrina social de la Iglesia dentro de el capítulo La naturaleza de la doctrina social. Y quiero invitarlos a que reflexionemos el primero de esos temas, que es un conocimiento iluminado por la fe. Hemos de descubrir que la doctrina social de la Iglesia no nace de un momento a otro en la vida de la Iglesia, sino que ha ido teniendo a lo largo de la historia un desarrollo por medio de las múltiples intervenciones del magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia comprendemos al Papa, al Colegio de los Obispos reunidos en torno al Papa, sea también en forma de concilio, sea de modo particular en sínodos que el Papa ha podido convocar en diferentes épocas de la historia. Démonos cuenta que el magisterio de la Iglesia es la manera como el Espíritu Santo también va dando respuesta a las diversas circunstancias de la vida. Cuántas cosas han aparecido después del Evangelio y es necesario ir dando respuesta desde el magisterio de la Iglesia. Entonces nos acercamos a la doctrina social de la Iglesia dándonos cuenta de la necesidad de descubrir cuál es su naturaleza, cuál es su método, cuál es la forma que la doctrina social de la Iglesia va a tener de modo particular. Tengamos en cuenta que no se trata de una ideología de la Iglesia, ni es una especie de como preconcepción filosófica que la Iglesia puede tener. Al contrario, hace parte de la teología, es decir, de la reflexión, del estudio sobre Dios, y de modo particular de la teología moral, porque hace parte de aquella reflexión de las costumbres, del modo en que, de los modos en los que el ser humano se va desarrollando a lo largo de su historia y el modo en el que va dando respuesta a las diferentes circunstancias que a lo largo de la vida se van presentando. Circunstancias complejas, circunstancias que en su momento pueden resultar abrumadoras, que luego con el desarrollo del tiempo pues se van encontrando unas soluciones más acordes a lo que deben ser. Es decir, hacer un análisis de la realidad para lograr interpretar esa realidad conforme al querer de Dios. ¿A la luz de qué? A la luz de aquello que el Evangelio nos está enseñando, a la luz de lo que el Evangelio nos va mostrando, examinándolo todo en conformidad con la palabra de Dios, con la orientación que el Señor nos da. De manera que en esa orientación que se suscita de las circunstancias particulares que se van dando en la historia, pues vamos tomando una actitud, una conducta, un comportamiento cristiano acorde a esa realidad. Por eso la doctrina nacional de la Iglesia se debe orientar a la conducta de las personas. Se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana, pero con las situaciones del mundo, porque las personas que somos de la Iglesia no estamos por fuera de la realidad del mundo, al contrario, estamos dentro de la realidad concreta de una sociedad, de una historia, de un momento particular que se vive eh, dentro de dentro de una familia, dentro de una sociedad. Somos individuos que conformamos una sociedad, pero tenemos que descubrir cuántos esfuerzos realizan todos esos miembros de la iglesia por lograr configurar una sociedad de modo más especial. ¿A dónde comienza esta realidad? Comienza en la realidad familiar. Podríamos decir que la familia es el operador natural de la sociedad y es la familia la que tiene que ir construyendo este sentido de comunidad dentro de la vida de la iglesia. Por eso, la doctrina social de la iglesia vamos a descubrir que se refleja de modo especial en tres niveles de lo que es la enseñanza teológico-moral. Primero, el nivel fundante. Segundo, el nivel directivo. Tercero, el nivel deliberativo. En lo primero, hemos de pensar en el nivel fundante. ¿Sobre qué se fundamenta? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Sobre qué se apoya? ¿En dónde está radicado? Cuando nosotros vemos un edificio, pensamos precisamente en las fundaciones que tiene que tener un edificio para poder levantar toda la estructura. Pues el primero de los elementos es el nivel fundante, sobre qué se apoya la doctrina social de la Iglesia. Nos damos cuenta que el nivel fundante sobre el que se apoya es precisamente la revelación de Dios. La revelación de Dios que se manifiesta en la Biblia y en la tradición. Es decir,
que se va desarrollando gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios nos va mostrando? ¿Qué es lo que Dios va iluminando a lo largo del camino? ¿Cómo Dios va participando de la historia de salvación, va construyendo historia de salvación con su pueblo y va dando unas bases claras para poder hacer una reflexión? Lo segundo es el nivel directivo de las normas sociales, porque fíjense ustedes que desde el principio se constituye un pueblo, es el pueblo de Dios. El pueblo es un conjunto de individuos en el que se hace necesario establecer unas normas, unas orientaciones básicas, unos elementos claros, contundentes, que nos puedan ayudar a discernir por dónde es que nosotros debemos tomar y de qué manera podemos dirigir una sociedad, una estructura concreta y una estructura que vaya permitiendo una reflexión en la que todos los miembros caben. Y el tercer nivel es el nivel de la deliberación, es decir, es el nivel de la conciencia, de la formación de la conciencia moral que nos ayuda a darle sentido a lo que somos y a lo que hacemos y la manera como nosotros vamos logrando penetrar esas realidades que vive la humanidad en cualquiera de sus áreas. Es importante entonces juntar estas tres realidades, lo que llamamos el nivel fundante, el nivel directivo y el nivel deliberativo, porque es a partir de ahí que nosotros, conjugando estas cosas, vamos a comprender, a juzgar y a orientar la experiencia humana y la historia. Vamos a poder hacer una buena reflexión sobre el proyecto de Dios en medio de la sociedad, de manera que podamos poner en práctica unas realidades que vayan a favorecer de modo concreto y práctico esto. ¿A partir de qué? A partir de dos circunstancias muy claves que tienen que estar unidas, a partir de la fe y de la razón. Porque la fe y la razón van a constituir dos vías del conocimiento en la doctrina social de la Iglesia, que son las que le van a dar la fuerza, el norte, la reflexión. Sí, somos personas de fe, pero además, desde la razón, desde la capacidad académica que tenemos que ir dándonos una explicación que permita comprender las circunstancias de la vida, que permitan integrar lo que cada uno de nosotros cree y espera, configurándolo de una manera muy especial para poder conformar o apoyar mejor a las personas, a la estructura social, a la estructura familiar. ¿A dónde va a tener como la concentración esta realidad? Pues la va a tener precisamente en el misterio de Cristo, porque el misterio de Cristo ni debilita ni excluye la razón. Por el contrario, es a partir del misterio de Cristo que nosotros comprendemos que el ser humano ha sido redimensionado, que ha sido regenerado, que se le ha dado una nueva cualidad, que a pesar de su fragilidad, de su pecado, se le ha dado una nueva dignidad. Y esa es la tarea fundamental que debe tener la doctrina social de la Iglesia, el sentido de comprensión precisamente de la dignidad humana y lo que esto comporta, cuáles son las realidades que yo como ser humano, desde mi condición, desde mi trabajo, desde mi posición social, desde mi formación académica, intelectual, cultural, desde mi participación en la familia, en la sociedad, puedo hacer para fortalecer la dignidad de la persona humana. Pero para eso siempre será necesario configurar la fe y la razón, poder configurar esas dos realidades que desde el conocimiento de Cristo me van a permitir a mí adentrarme en esto de la teología moral, es decir, en la reflexión de las costumbres a la luz de la voluntad de Dios en nuestra vida, para que así podamos descubrir que la doctrina social de la Iglesia no se ha terminado de conformar o de configurar, sino que va en un proceso permanente de crecimiento, de renovación y de transformación. Que Dios nos dé la gracia de valorar siempre este momento concreto que vivimos en la historia para que así cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra realidad y condición, podamos dar lo mejor en formación de la dignidad de la persona humana y de la sociedad. Que Dios los acompañe.